Elaine Brooks había pasado tantos años cabalgando por llanuras y desiertos que ya no recordaba la sensación de pertenecer a un lugar. Su vida, moldeada por pérdidas tempranas y silencios prolongados, era como una huella borrosa en el polvo, visible un instante y borrada al siguiente por el viento. Para muchos, Elaine era solo otro vaquero solitario, uno de esos hombres curtidos por el sol y la violencia del territorio. Pero para quienes lo miraban de cerca, si es que lograban hacerlo, había algo distinto, una tristeza que no hacía ruido pero que pesaba como una piedra. En cada pueblo a donde llegaba, la rutina era la misma. Pasaba por la cantina sin intención de hablar con nadie. Se quedaba cerca de las paredes, observando con la mirada fija pero distante. Pagaba su bebida, escuchaba historias ajenas, y cuando alguien intentaba preguntarle sobre su pasado, él desviaba la mirada, hacía un gesto breve con la cabeza y se excusaba para salir al aire fresco. Ninguna conversación lograba anclarlo. Ninguna sonrisa parecía detenerlo. Era un fantasma entre hombres vivos. Aún así, Elaine no era insensible. Sentía el viento frío en la cara, el cansancio en los huesos, el peso de los días que se repetían sin prometer nada nuevo. Sabía que algo faltaba, como si su vida hubiese sido construida sobre un vacío que nunca terminaba de llenarse. Pero nunca se permitía pensar en ello demasiado tiempo. Cuando uno ha perdido todo, familia, hogar, futuro, aprender a no sentir se convierte en una forma de defensa. La vida lo había golpeado con fuerza desde joven. Sus padres murieron cuando aún era un muchacho, víctimas de una mezcla cruel de enfermedad y violencia fronteriza. Elaine, con solo un rifle viejo y un caballo que casi no podía cargar su peso, tuvo que aprender a sobrevivir por su cuenta. Cabalgó hacia el oeste, luego hacia el sur, y después hacia ninguna parte en particular. Trabajó para rancheros, para caravanas, incluso para un sheriff durante un invierno especialmente duro. Pero jamás permitía que nadie se acercara demasiado. El miedo a perder de nuevo era más fuerte que la necesidad de compañía. A lo largo del tiempo, la soledad se convirtió casi en un refugio. En las noches sin luna, mientras encendía una fogata en medio del desierto, Elaine encontraba un tipo extraño de paz en estar solo. Miraba el cielo repleto de estrellas y pensaba que quizá había nacido para eso, ser una sombra entre los caminos, un viajero sin destino fijo. Sin embargo, incluso entonces, había momentos en los que la nostalgia lo atravesaba como una flecha. Recordaba la risa de su madre, la voz firme de su padre, el aroma de café recién hecho en la vieja cabaña de madera. Recordarlos era doloroso, pero olvidarlos sería peor. A pesar de esa melancolía escondida, Elaine era muy hábil en su oficio. Tenía una puntería envidiable, una calma peligrosa en los enfrentamientos y un instinto para leer el terreno que otros envidiaban. No buscaba problemas, pero sabía resolverlos cuando lo obligaban. Los rancheros lo contrataban porque siempre cumplía, siempre era preciso, siempre era leal, hasta que llegaba el día en que, sin anunciarlo, se montaba a caballo y desaparecía por el horizonte. Ese día, cuando salió antes del amanecer para guiar un pequeño rebaño a través de un desfiladero remoto, Elaine no sintió nada distinto. El sol se asomaba tímido sobre las colinas y el aire fresco prometía una jornada tranquila. Nada en ese paisaje silencioso le advirtió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Nada le dijo que un espíritu de fuego, una guerrera apache, ya lo esperaba en el camino de su destino. El sol había ascendido lo suficiente para calentar las rocas cuando Elaine Brooks llegó a la entrada del desfiladero de piedra seca. Era un paso estrecho, serpenteante, donde las paredes rojas se alzaban como columnas gigantes. Muchos vaqueros evitaban ese camino porque ofrecía un solo inconveniente: era perfecto para una emboscada. Pero Elaine había pasado por ahí docenas de veces y conocía cada curva. Nunca había tenido problemas, hasta ese día. Dust, su caballo, comenzó a inquietarse. No era un movimiento brusco, apenas un ligero temblor en los músculos, un resoplido tenso. Elaine sintió cómo el aire cambiaba. El viento dejó de pasar entre las rocas. El silencio se volvió demasiado denso. Incluso el ganado dejó de mugir. Su mano se deslizó instintivamente hacia la culata del revólver. «Tranquilo, Dust», murmuró, manteniendo los ojos fijos en lo alto de la pared del desfiladero. No recibió respuesta humana, pero sí un sonido, el crujido abrupto de una piedra cayendo sobre otra. Y luego, el estallido. Un disparo retumbó entre las paredes rojizas. Elaine lanzó su cuerpo hacia atrás, usando al caballo como cobertura. Se escucharon gritos, risas, botas golpeando roca, el eco del caos multiplicado por el estrecho paso. 4 hombres aparecieron en la parte alta del desfiladero, armados con rifles largos. Otros 2 surgieron desde detrás de unas piedras a la derecha, cortándole el paso.
Eran forajidos, pero no de los que roban por desesperación. Estos vestían chaquetas limpias, tenían armas caras y movimientos coordinados. Gente organizada. Gente peligrosa. Entréganos el ganado y tal vez te dejemos caminar. Gritó uno desde arriba, su voz resonando con un tono casi burlón. Y Laiche no respondió. No era un hombre de palabras cuando el peligro se acercaba. Se cubrió detrás de un saliente rocoso y sacó su revólver. Un disparo bien colocado golpeó el rifle de uno de los atacantes, obligándolo a retroceder. Pero eran demasiados. Otro disparo le rozó el brazo, quemándole la piel con un calor inmediato. El olor a pólvora y arena se mezcló en el aire mientras los animales del rebaño corrían aterrados, atrapados sin salida. Y Laiche sabía que no duraría mucho. El terreno jugaba en su contra y los forajidos lo sabían. Entonces, ocurrió algo extraño. El sonido de una flecha cortó el aire. Luego otro. Y otro. Una figura apareció sobre las rocas, moviéndose con la precisión del viento. No era un forajido. No era un ranchero. Era una mujer. Una guerrera. Su silueta se recortaba contra el cielo como si formara parte del propio paisaje. Trenzas largas, ropa de piel, pintura de guerra en el rostro. Sus movimientos eran silenciosos, calculados, certeros. Antes de que los forajidos pudieran reaccionar, dos cayeron desde lo alto, derribados por flechas que parecían surgir de la nada. Y Laiche apenas pudo seguirla con la mirada. Se movía entre sombras y rocas con una fluidez imposible, como si hubiera entrenado toda su vida para sobrevivir en ese entorno. Un atacante que intentaba flanquear a Laiche recibió un golpe seco en la cabeza antes de siquiera levantar el arma. Los hombres restantes comenzaron a retroceder. Uno gritó: «¡Es una per! ¡Vámonos!». Y Laiche intentó levantarse para enfrentar a los últimos dos, pero un disparo enemigo lo alcanzó en el costado. El dolor fue tan fuerte que le cortó el aliento. Trató de mantenerse en pie, pero su cuerpo cedió y cayó sobre una rodilla. La guerrera apache se volvió hacia él. Sus ojos, negros como obsidiana, lo examinaron apenas un segundo. Luego se movió hacia los forajidos, obligándolos a huir entre las sombras. Y Laiche trató de levantarse una vez más, pero el mundo comenzó a girar. El eco del combate se desvanecía. La figura de la mujer avanzó hacia él, su rostro endurecido por la determinación, su arco aún en la mano. «Quédate despierto», le dijo con una voz firme, sorprendentemente calmada. Y Laiche quiso responder, pero su visión se llenó de negro. Fue así como terminó el ataque, y como comenzó el destino. Y Laiche Brooks despertó con la sensación de que flotaba entre sombras. No sabía si habían pasado minutos u horas desde el ataque. El dolor en su costado ardía como hierro caliente, y un aroma desconocido, mezcla de hierbas, humo y tierra húmeda, llenaba el aire. Intentó incorporarse, pero una ola de mareo lo devolvió al suelo. Cuando abrió los ojos por completo, descubrió que no estaba en el desfiladero. Estaba en una cueva iluminada por un fuego pequeño. Hilos de humo ascendían hacia un hueco natural en el techo, y alrededor del fuego había utensilios de piedra, cuencos de barro y pieles extendidas sobre el suelo. La luz temblorosa proyectaba sombras largas que parecían danzar. Y ahí estaba ella. La mujer. La guerrera apache. Sentada con la espalda recta, moliendo algo en un cuenco de piedra. Sus movimientos eran firmes y silenciosos. Llevaba trenzas gruesas que caían hasta su pecho, adornadas con pequeños colgantes de hueso. Su rostro estaba marcado con líneas negras y rojas, pintura de guerra que contrastaba con la serenidad de sus ojos oscuros. Cuando notó que Laiche estaba despierto, no se sobresaltó. Simplemente levantó la vista, lo evaluó como quien evalúa a un animal herido, y volvió a su mezcla. «No te muevas», dijo con voz firme, profunda, sin titubeo alguno. «Abriste la herida 3 veces mientras te traía hasta aquí. No necesito abrirla una cuarta». Su español tenía acento, pero era claro y autoritario. Y Laiche frunció el ceño, tratando de recordar el combate, la caída, la aparición súbita de aquella figura imposible. ¿Qué pasó?», preguntó con dificultad. La mujer no levantó la vista mientras trituraba hierbas. «Te atacaron los hombres del desfiladero. Iban tras tu ganado, no tras ti. Tu suerte fue que ellos también atacan a mi gente», respondió, como si hablara de un hecho inevitable. «Yo estaba siguiendo su rastro. Te encontré desangrándote». Y Laiche apretó los dientes. No le gustaba ser una carga. Mucho menos frente a una desconocida. Tosió, el dolor cortándole las palabras. «Podía haberme encargado». Ella levantó una ceja. Fue la primera expresión que le vio. «Mentira», respondió, sin la menor suavidad. «Ibas a morir».
Ilaiche intentó apoyar un codo para levantarse, pero ella se movió más rápido de lo que su mente herida podía concebir. En un segundo estuvo junto a él, empujándolo con una mano firme contra la piel de ciervo que le servía de cama. El olor a humo y tierra se intensificó. Dije que no te muevas, repitió. Era extraño. No era una amenaza. Era una orden. Una que parecía venir de alguien acostumbrado a ser obedecido. Ilaiche respiró hondo. Sabía reconocer autoridad. Y sabía cuando luchar era inútil. ¿Cómo te llamas? Preguntó con voz áspera. Nalin, respondió, limpiándose las manos y tomando una mezcla del cuenco. Significa fuego en la noche. Y tú eres Ilaiche Brooks, el vaquero que hace más ruido sin hablar que 10 hombres discutiendo. Él parpadeó, sorprendido. ¿Cómo sabes mi nombre? Ella acercó el ungüento a su herida. Ilaiche apretó los dientes. Ardía como si le aplicaran lava. Escucho cosas, respondió ella mientras trabajaba. Los hombres blancos hablan como si los espíritus no escucharan. Algunos hablan de ti. Del que siempre está solo. Él quiso decir algo, una broma, una negación, cualquier cosa, pero sus palabras murieron entre ambos. Nalin no hablaba con dureza por crueldad. Solo decía las cosas tal como eran. Cuando terminó el vendaje, se levantó y regresó al fuego. Ilaiche la observó. Había fuerza en cada movimiento, pero también cautela, un tipo de vigilancia permanente que hablaba de una vida al borde del peligro. ¿Por qué me salvaste?, murmuró él. Pude haber sido como ellos. Nalin no tardó en responder. Si fueras como ellos, no habría tenido que salvarte. Habrías muerto antes de que me acercara. Ilaiche soltó un exhale casi parecido a una risa amarga. Aquella mujer lo desarmaba sin tocarlo. Nalin añadió, sin volver a verlo. No te debo nada, hombre blanco. Te cuido porque estabas en mi camino y porque los espíritus lo permitieron. Cuando puedas caminar, te irás. A Ilaiche siempre le habían dicho que nadie se quedaba por él. Pero nunca nadie le había dicho tan claramente que tampoco debía quedarse. Y aún así, su corazón, ese que creía dormido, tembló apenas al escucharla. Ilaiche tardó 3 días en poder ponerse de pie sin sentir que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Durante ese tiempo, la cueva se convirtió en su universo entero. Humo, aroma a hierbas, el crujir de la leña, el sonido lejano de coyotes y, sobre todo, la presencia constante, aunque nunca suave, de Nalin. Ella no hablaba más de lo necesario. Le daba agua, le cambiaba los vendajes, le daba un caldo espeso de hierbas amargas que él odiaba pero que lo mantenía vivo. Nunca le sonreía. Nunca le explicaba más de lo que él necesitaba saber. Cuando finalmente pudo caminar, apoyándose en la pared de piedra, ella lo observó de reojo como un águila evaluando a un animal herido que podría convertirse en una amenaza. «¿Puedes moverte?» «Bien», dijo sin emoción. «Entonces podemos volver». «¿Volver?», preguntó Ilaiche. «A mi gente. No puedo quedarme aquí. Y no puedo dejarte solo en el estado en que estás». Ilaiche hubiera preferido cabalgar hacia cualquier dirección menos esa, pero no tenía fuerzas ni caballo. Dast estaba con los apaches, según ella lo indicó sin admitir preguntas. Así que la siguió. El camino hacia el campamento apache fue silencioso. Ilaiche avanzaba despacio, cada paso una punzada en el costado, mientras Nalin se movía con una facilidad que lo hacía sentirse torpe. Ella caminaba como si el desierto fuera parte de su cuerpo, como si conociera cada piedra por su nombre. Ilaiche intentó seguir su ritmo, pero pronto aceptó que ella representaba un mundo completamente distinto al suyo. Cuando llegaron, el campamento comenzó a moverse como un solo organismo. Hombres, mujeres y niños detuvieron sus actividades y fijaron los ojos en Ilaiche. Algunos mostraron desconfianza, otros, hostilidad abierta. Había cuchillos visibles, miradas duras, susurros que él no comprendía pero intuía perfectamente. Ilaiche no se encogió ni desvió la mirada. Estaba acostumbrado a ser un forastero. Pero nunca había sentido que un solo paso en falso podría costarle la vida. Nalin se adelantó. «Es Ilaiche Brooks», anunció en apache. «No es un enemigo». Un anciano de mirada profunda y cabellos plateados se acercó. Sus ojos examinaron al vaquero con un juicio que no necesitaba palabras. «¿Por qué lo traes aquí?», preguntó con voz grave. «Porque vive», respondió Nalin, sin explicar nada más. El anciano frunció el ceño. Luego miró a Ilaiche directamente. «Los hombres de tu gente han puesto sangre apache en la arena demasiadas veces», dijo en un español pausado. «No eres bienvenido». Ilaiche no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que nada que dijera serviría. La verdad era la verdad. Su gente había traído destrucción a la de ellos. Y él,
Aunque no formara parte de esa violencia, cargaba la misma piel, el mismo origen, la misma sombra. Nalin dio un paso al frente. Se irá cuando pueda cabalgar. El anciano la observó con una mezcla de respeto y preocupación. «¿Lo dejaste vivir?», dijo. Ella sostuvo su mirada. Los espíritus decidieron. Eso bastó para que la conversación terminara, pero no para que el rechazo desapareciera. Durante los días siguientes, Ilaiche permaneció en el campamento observando, sin intervenir. Los niños lo evitaban. Los guerreros lo vigilaban. Las mujeres lo ignoraban a propósito. Podía sentir el peso de cada mirada, cada silencio, cada juicio. Pero también observó otra cosa, la disciplina, la unidad, la dignidad de aquel pueblo. Su forma de moverse, de trabajar en conjunto, de tratar la tierra como algo sagrado. Era un mundo tan distinto al suyo que le costaba comprenderlo. Y aún así, se sentía fascinado. Nalin entrenaba todas las mañanas con arco y lanza. Sus movimientos eran precisos, elegantes, letales. Ilaiche la observaba desde la distancia, tratando de no parecer interesado, pero fracasaba cada vez. Ella lo notó. «No te acostumbres», le dijo un día sin mirarlo. «No eres uno de nosotros». Ilaiche no discutió. Porque tenía razón. Pero por primera vez en muchos años, sintió que quería ser parte de algo. Y ese deseo prohibido lo inquietó más que cualquier herida. Los días siguientes en el campamento apache fueron una mezcla de inquietud, silencio y descubrimientos inesperados para Ilaiche. Él no buscó integrarse, pues sabía que no era bienvenido, pero tampoco podía evitar observar, aprender y, sin querer, sentirse parte del entorno que lo rodeaba. Nalin lo mantenía vigilado de lejos, aunque nunca admitía que lo hacía para asegurarse de que no volviera a abrirse la herida, o al menos, eso era lo que ella decía. A pesar del rechazo general, Ilaiche mantuvo la cabeza baja y las manos ocupadas. Ofreció ayuda donde podía, reparó una cerca improvisada para los caballos, cortó leña y cargó agua del arroyo. No lo hacía para agradar a nadie. Era simplemente su forma de devolver la hospitalidad, mínima pero sincera. Y poco a poco, aunque ninguno lo dijera en voz alta, algunos comenzaron a mirarlo de una manera distinta. No con aceptación, pero sí con menos hostilidad. Sin embargo, el cambio más profundo se daba entre él y Nalin. Una tarde, mientras intentaba ponerse la camisa sin agravar su herida, sintió la presencia de ella antes de verla. Nalin se paró en la entrada de la pequeña tienda que le habían asignado. «Te moviste demasiado», dijo de inmediato, sin saludo previo. «Solo estaba tratando de vestirme», respondió Ilaiche, algo irritado. Ella caminó hacia él, tomó el extremo de la camisa y se la arrancó de las manos. «No así. Vas a reabrir la sutura. Tú no puedes estar revisándome cada 5 minutos, ¿sabes?», bufó él. «Si no lo hago, te mueres. Y no quiero tener que explicarle al anciano que dejé morir a un hombre inútil por terco». Ilaiche abrió la boca para responder, pero se detuvo cuando sintió sus dedos presionando con suavidad alrededor del vendaje. Había algo extraño en el contraste entre su fuerza y la delicadeza con la que trataba sus heridas. Algo que él no entendía. Algo que ella tampoco parecía querer entender. «Nalin», empezó a decir. «No hables», interrumpió. «Solo respira». Él obedeció. Podía sentir el calor de sus manos, el ritmo controlado de sus movimientos, la cercanía de su cuerpo. Era una cercanía peligrosa, no por amenaza, sino por lo que despertaba dentro de él. Años de soledad lo habían hecho olvidar que podía sentir algo como eso, un estremecimiento suave, casi imperceptible, pero poderoso. Ella notó su tensión. «¿Te duele?», preguntó. «No», dijo él, aunque no era del todo cierto. Nalin levantó la mirada. Por un instante, sus ojos se encontraron, oscuros contra claros, dos mundos opuestos chocando en silencio. No hablaron. No movieron un músculo. Pero algo se dijo en ese intercambio, algo que ninguno admitió en voz alta. Ella fue la primera en apartarse. «Necesitas descansar», dijo, recuperando su tono duro. «Mañana caminarás conmigo al río. Tu cuerpo necesita moverse. Haré lo que digas». Nalin arqueó una ceja. «¿Ahora obedeces?». Él sonrió, apenas. «No quiero que me llames inútil otra vez». Era una broma ligera, casi torpe. Pero la forma en que los labios de Nalin temblaron, como si estuviera a punto de sonreír y se obligara a no hacerlo, le dijo algo. Él la incomodaba, pero no de mala manera. En los siguientes días, caminaron juntos hacia el río. Al principio en silencio. Luego, con pequeñas conversaciones dispersas. Él le habló de los caballos que había domado, de las rutas que había recorrido, de la gente que había conocido pero nunca llegado a querer. Ella habló de su tribu,
de su padre guerrero, de su deber como protectora del territorio apache. Eran mundos incompatibles. Historias imposibles de entrelazar. Pero aún así, sus pasos comenzaron a coordinarse. Sus conversaciones, aunque cortas, tomaron cierta calidez. Y cuando Nalin se adelantaba sin mirarlo, Ilaiche no podía evitar seguirla con la mirada. Un lazo se estaba formando entre ellos, silencioso, peligroso, inevitable. Nadie en el campamento lo aprobaba. Y aún así, ya era demasiado tarde para deshacerlo. La noche cayó sobre las colinas como un manto espeso y antiguo, cargado con la respiración de los antepasados que parecían murmurar entre los árboles. El fuego del campamento apache chisporroteaba en el centro del círculo, iluminando rostros serios y sombras que danzaban como presagios. En medio de ellos, Aidiana permanecía erguida, con la mirada fija en el anciano chamán que sostenía un cuenco lleno de humo aromático. A su lado, rodeado por una mezcla de respeto y sospecha, estaba Ethan, el vaquero que nunca había buscado un lugar en el mundo, y que ahora se encontraba frente a un ritual que no comprendía, pero que intuía que cambiaría todo. El aire olía a salvia y a leña de enebro. Los tambores comenzaron a sonar, lentos al principio, luego más intensos, como un corazón chamánico latiendo desde la tierra misma. Aidiana le hizo un gesto a Ethan para que se acercara. Él lo hizo, aunque sentía que sus pasos eran pesados, guiados por un destino que no había elegido y que sin embargo deseaba seguir. «No temas», le susurró ella. «Esta ceremonia no es para probarte. Es para conocerte». Y Ethan entendió entonces que los apaches no buscaban juzgarlo, sino averiguar si los espíritus guardianes aceptaban su presencia al lado de Aidiana, su más feroz protectora. El chamán, Naotze, colocó su mano arrugada sobre el pecho de Ethan. El contacto fue cálido, firme, extraño. Cerró los ojos y comenzó a recitar en la lengua apache palabras que parecían fluir como el viento sobre las montañas. Ethan no entendía los sonidos, pero sí la intención. Una mezcla de advertencia, búsqueda y reconocimiento. Aidiana se arrodilló frente al fuego. Sus ojos brillaban con una intensidad que solo un guerrero que ha sufrido y amado profundamente podría tener. Para ella, este ritual no era solo una prueba espiritual, también era un acto de valentía emocional. Sabía que, si los espíritus desaprobaban la unión, Ethan se vería obligado a marcharse, y ella tendría que aceptarlo. Pero en el fondo de su pecho ardía la esperanza, como una brasa que se negaba a apagarse. El chamán levantó el cuenco y esparció el humo alrededor de Ethan, quien cerró los ojos al sentir cómo las fragancias herbales envolvían su rostro. De pronto, imágenes fugaces comenzaron a surgir en su mente. Él, de niño, cabalgando solo en llanuras sin fin. Él, viendo morir a su madre. Él, buscando siempre un lugar donde encajar y nunca encontrándolo. No sabía si eran recuerdos reales o visiones provocadas por el ritual, pero todos tenían algo en común, la soledad infinita. Hasta que una última imagen apareció, distinta a todas las demás. Aidiana, mirándolo como si pudiera verlo más allá de sus cicatrices, más allá de su silencio, más allá de sus miedos. Ethan abrió los ojos con brusquedad, respirando hondo, como si hubiera emergido de un río helado. Naotze asintió lentamente. «Los espíritus te han visto, hijo de la pradera», dijo con voz grave. «Y no te rechazan, pero tampoco te aceptan todavía. Tu corazón lleva demasiadas sombras. Necesitas un acto de verdad. Un acto que revele quién eres realmente». El silencio cayó como una sentencia. Ethan sintió un nudo en la garganta. ¿Qué acto? ¿Qué prueba? No lo sabía. Pero sí sabía que estaba dispuesto a cualquier cosa. Por ella. Aidiana tomó su mano. «No estarás solo», le dijo. «Nunca más». Y en ese momento Ethan comprendió que, aunque todavía no había ganado un lugar entre ellos, se había ganado algo más importante. Un propósito y un motivo para enfrentarse a su destino. La mañana amaneció fría y extraña, como si el viento estuviera cargado con advertencias invisibles. Ethan y Aidiana abandonaron el campamento antes del alba, siguiendo las instrucciones del chamán Naotze. Debían viajar al Valle de las Sombras Errantes, un lugar que para los apaches era mitad leyenda, mitad amenaza. Allí, según la tradición, los espíritus exigían que quienes buscaban claridad enfrentaran aquello que más temían. Solo así se revelaba la verdad del alma. Ethan no sabía qué encontraría allí. Pero sabía algo con certeza. Si ese valle podía darle una oportunidad de pertenecer al mundo de Aidiana, o al menos demostrarle que su amor por ella era real, estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Cabalgaron en silencio durante horas, bordeando montañas rojas que parecían guardianes antiguos. El sol subía lentamente, proyectando sombras largas sobre la tierra, sombras que parecían moverse con vida propia.
Aidiana miró de reojo a Ethan varias veces, como evaluando su estado. Ella también sentía la tensión en el aire. No tienes que demostrar nada para mí, dijo finalmente, rompiendo el silencio pesado. Yo ya conozco tu corazón. Tal vez, respondió Ethan. Pero quiero que tu gente lo conozca también. No puedo ser parte de tu vida si ellos creen que soy una sombra que te pone en peligro. Aidiana cerró los ojos un instante, como si las palabras le dolieran y le sanaran al mismo tiempo. Los espíritus no buscan destrozarte, Ethan. Solo quieren que te encuentres a ti mismo. Siguieron avanzando hasta que las montañas se abrieron frente a ellos, revelando un valle estrecho y profundo. Un lugar donde la luz del sol parecía perder fuerza, donde el aire se volvía más espeso, más callado. Era como cruzar un umbral hacia un territorio donde las reglas eran distintas. Hemos llegado, anunció Aidiana, deteniendo su caballo. El viento soplaba entre las rocas emitiendo un sonido que parecía un lamento. Ethan tragó saliva. Nunca le había temido al peligro físico. Había enfrentado bandidos, rescatado ganado en tormentas, sobrevivido a noches sin refugio. Pero esto era distinto. Era un miedo que nacía dentro de él, no fuera. Aidiana desmontó y colocó su mano sobre su pecho. No entraré contigo. Es tu camino, no el mío. Ethan sintió un vacío inesperado. ¿Solo? Así debe ser. Pero estaré aquí. No te dejaré. Él asintió, aunque su respiración se volvió pesada. Dio un paso dentro del valle. Al principio, no sucedió nada. Solo silencio. Silencio absoluto. Ethan avanzó entre las formaciones rocosas, sintiendo que la temperatura descendía con cada paso. De pronto, una voz suave, imposible, rompió la quietud. Ethan. El vaquero se detuvo. Aquella voz. Era la de su madre. Giró, y allí estaba ella. O al menos, una figura hecha de luz tenue, profunda tristeza y recuerdos que dolían. Su madre antes de morir, con la mirada llena de despedidas que él nunca había sabido interpretar. No te pude proteger, susurró ella. Y desde entonces creíste que no merecía ser amado. Ethan sintió la garganta cerrarse. El valle no le estaba mostrando monstruos ni amenazas externas. Estaba mostrándole la raíz de su soledad. El origen del muro que siempre lo había separado del mundo y de Aidiana. No es tu culpa, logró decir, con la voz rota. La figura sonrió con ternura. No tienes que cargar con fantasmas ajenos. Libérate, hijo. Ama sin miedo. Vive sin culpa. La visión se desvaneció como humo. Y Ethan cayó de rodillas, respirando hondo, sintiendo como un peso invisible se levantaba de su corazón. Por primera vez, en toda su vida, se sintió ligero. Ethan salió del valle al cabo de un rato que pareció eterno. Cuando Aidiana lo vio caminar hacia ella, supo que algo profundo había cambiado en él. ¿Qué viste? Preguntó ella, tomando su mano. Vi la verdad. Y ahora sé quién quiero ser. ¿Quién? El hombre que no huye. El hombre que te elige. Aidiana lo abrazó con fuerza. Los espíritus habían hablado, y el valle había cumplido su propósito. El regreso al campamento después de la prueba en el Valle de las Sombras Errantes no fue un paseo tranquilo. La luz del amanecer apenas iluminaba las montañas cuando Ethan y Aidiana regresaron, cabalgando lado a lado, sus siluetas recortadas contra la paleta rojiza del desierto. Algo había cambiado en ambos. Ethan ya no era aquel hombre retraído y lleno de miedo. La prueba le había mostrado su fortaleza interior. Aidiana lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura, pero también con cautela. Sabía que su mundo no perdonaba errores y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Al llegar, el campamento estaba más tenso que nunca. Mensajeros traían noticias inquietantes. Los forajidos que habían atacado a Ethan semanas antes habían regresado, esta vez con más hombres, armas nuevas y la intención clara de sembrar el caos. Además, se rumoraba que un terrateniente blanco codiciaba las tierras del valle para explotar la plata, y veía a la tribu y a cualquier protector como un obstáculo. La amenaza era real, tangible, y obligaba a cada habitante del campamento a ponerse en guardia. Debemos prepararnos, dijo el anciano Naotze mientras trazaba líneas en la arena con un palo. Ellos no vendrán solos, y no podemos esperar misericordia. Ethan asintió, entendiendo que ya no podía ser un espectador. Había demostrado su valor a los espíritus, pero ahora debía probarlo ante los hombres vivos. No era solo una cuestión de supervivencia, sino de proteger a quienes le habían dado un hogar temporal y, sobre todo, a la mujer que había tocado su alma. Durante los días siguientes, los preparativos fueron frenéticos. Aidiana entrenaba a los guerreros en maniobras rápidas, flechas y emboscadas, mientras Ethan coordinaba a los vaqueros y rancheros que podían luchar a su lado.
Aunque la tribu lo observaba con cierta desconfianza, algunos comenzaron a aceptar su presencia activa. Ethan no buscaba reconocimiento, solo quería estar preparado para protegerla a ella. Cada mirada que cruzaba con Aidiana estaba cargada de un entendimiento silencioso. Ambos sabían que la batalla que se aproximaba pondría a prueba no solo su coraje, sino también el lazo que estaba creciendo entre ellos. Una tarde, mientras revisaban las armas junto a la fogata, Ethan habló por primera vez de manera íntima con Aidiana, fuera de ojos ajenos. «Nunca pensé que alguien pudiera hacerme sentir esto», dijo, con la voz apenas un susurro. «Después de todo lo que he perdido, no sabía que podía querer algo». Aidiana lo miró, sus ojos oscuros reflejando el fuego. «Yo tampoco. He vivido toda mi vida protegiendo a mi gente, nunca permitiéndome confiar en un hombre blanco. Pero tú, has demostrado que eres diferente». Sus manos se rozaron, un contacto breve pero eléctrico, y ambos sintieron un calor que superaba al de la fogata. Era un recordatorio silencioso de que, aunque la guerra se acercara, había algo más poderoso que el miedo, el amor que comenzaba a florecer entre ellos. Pero la tranquilidad fue efímera. Mensajeros regresaron con noticias alarmantes. Los forajidos se acercaban más rápido de lo esperado, y se rumoreaba que esta vez no venían solos. Ethan y Aidiana entendieron que no podían posponer más la confrontación. Debían unir fuerzas. La precisión de la tribu y la audacia de los vaqueros serían su única oportunidad de defender el valle. Esa noche, mientras los guerreros dormían y los caballos respiraban pesadamente, Ethan y Aidiana se sentaron juntos frente a la fogata, contemplando el horizonte teñido de rojo. Sin palabras, sabían lo que venía. Sus manos se entrelazaron, un gesto que los conectaba ante la tormenta que se avecinaba. ¿Había miedo? Sí, pero también determinación. Y en ese silencio compartido, ambos entendieron algo esencial: juntos podrían enfrentarlo todo. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las montañas, la tensión se volvió casi tangible. Cada sombra podría ser un enemigo. Cada sonido, una advertencia. Pero, por primera vez, Ethan no sintió miedo solo. Aidiana estaba a su lado, y juntos, estaban dispuestos a desafiar cualquier peligro que viniera. La batalla que definiría no solo su destino, sino también el futuro del valle y su vínculo, estaba por comenzar. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando el campamento apache se preparaba para lo inevitable. La calma de la madrugada era engañosa, un silencio cargado de tensión que hacía que cada respiración, cada crujido de leña, pareciera ensordecedor. Ethan y Aidiana estaban al frente de la defensa, hombro con hombro, cada uno evaluando la posición de los guerreros y la estrategia que habían diseñado. El valle, que pocas semanas antes había sido un lugar de prueba espiritual, ahora se transformaba en un campo de batalla. Los primeros movimientos de los forajidos llegaron como una sombra entre la neblina de la mañana. Montaban caballos rápidos, armados con rifles y pistolas, pero Ethan y los guerreros apaches habían preparado emboscadas y trampas. Aidiana se movía con precisión letal, guiando a los suyos, apuntando con arco, desapareciendo entre las rocas como si fuera parte del terreno. Ethan, con su revólver en mano y Dast a su lado, se lanzó al enfrentamiento, sus años de soledad y de sobrevivir en el desierto ahora convirtiéndose en ventaja. Sabía leer el terreno, anticipar los movimientos enemigos y proteger no solo su vida, sino también la de quienes dependían de él. El choque fue violento y brutal. El primer grupo de forajidos cayó rápidamente en la trampa que Aidiana había previsto, flechas certeras y tiros coordinados desarmaron a varios antes de que pudieran reaccionar. Pero los refuerzos llegaron desde otro lado del valle. Ethan sintió la adrenalina subir cuando vio como una de las flechas casi alcanzaba a Aidiana. Sin pensarlo, se interpuso, disparando con precisión y derribando a un atacante antes de que ella cayera. Durante horas, la batalla continuó. Polvo, humo y el olor a pólvora mezclado con la tierra caliente llenaban el aire. Ethan y Aidiana se movían en sincronía perfecta. Él cubría los flancos, ella dominaba el frente con su arco. No era solo combate físico, sino un juego de estrategias, instinto y confianza absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan no estaba solo. Alguien dependía de él, y él dependía de alguien. Y ese vínculo le daba fuerza. En un momento crítico, un grupo de forajidos intentó flanquear el campamento desde las colinas. Ethan y Aidiana corrieron hacia ellos, enfrentando juntos a un enemigo que parecía invencible. Flechas y disparos cruzaban el aire, cada movimiento medido al milímetro. Aidiana lanzó una flecha que derribó al líder del grupo enemigo, y Ethan, aprovechando la distracción, derribó a otro atacante. Fue una danza mortal, cada segundo una lucha por sobrevivir y proteger lo que amaban. Finalmente, con la caída del líder enemigo y la dispersión de los refuerzos, los atacantes comenzaron a retroceder.
Los apaches y los aliados sobrevivientes los persiguieron, asegurándose de que no regresaran. El valle quedó en silencio, roto solo por la respiración agitada y los gemidos de los heridos. Ethan cayó de rodillas, exhausto, mirando a Indiana. Ella se acercó, aún con su arco en la mano, y lo abrazó por primera vez sin reservas. «Lo logramos», susurró ella. «Pero mira», señaló el campamento. «Esto es solo el principio». Ethan, con la sangre y el polvo en su rostro, la sostuvo con fuerza. «Mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa», dijo, con una certeza que antes le habría parecido imposible. Los guerreros los rodearon, y aunque algunos aún miraban con cautela al vaquero blanco, el respeto era evidente. Ethan ya no era solo un forastero, se había ganado su lugar entre ellos. La batalla no solo había defendido el valle, sino que también había demostrado que podía ser digno del amor y la confianza de Indiana. Mientras el sol subía, bañando el valle en luz dorada, Ethan comprendió que este amanecer no solo marcaba la victoria sobre los forajidos. Era el amanecer de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que el miedo ya no gobernaba, uno en el que el amor y la lealtad eran fuerzas más poderosas que cualquier soledad del pasado. Y mientras sostenía a Indiana cerca, sintió por primera vez que, quizás, finalmente había encontrado un hogar. La batalla había terminado. El valle, que durante semanas había estado cargado de tensión, miedo y peligro, ahora respiraba un aire distinto, uno lleno de calma, de renovación y de un futuro que se podía construir. Los guerreros apaches trabajaban juntos para atender a los heridos, reparar daños y asegurarse de que cada rincón del campamento volviera a ser seguro. El polvo del combate aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra húmeda y la leña recién encendida, pero había algo diferente. Una sensación de esperanza que nunca antes había existido para Ethan Brooks. Ethan y Indiana se encontraban a cierta distancia, sentados en una roca que les ofrecía una vista completa del valle. Él miraba el horizonte con los hombros relajados por primera vez en años, y ella, a su lado, observaba la misma extensión de tierra con una mirada más suave de lo habitual. Había un silencio cómodo entre ellos, uno que no necesitaba palabras porque los últimos días, las pruebas y los combates habían hablado por sí mismos. «Nunca imaginé», dijo Ethan, rompiendo el silencio con voz baja, «que podría sentirme en casa alguna vez». Indiana giró la cabeza y le sonrió, un gesto que iluminaba incluso el polvo en su rostro. «El hogar no siempre es un lugar, Ethan. A veces es alguien. Y tú has elegido estar aquí, con nosotros, conmigo. Eso ya es suficiente». Él la miró fijamente, sintiendo como cada palabra atravesaba su corazón. Durante años había vivido pensando que nunca pertenecería a ningún lugar, que no había espacio en el mundo para él. Ahora entendía que el hogar no era una granja, un rancho o una ciudad. Era este valle, este pueblo, y sobre todo, era Indiana. Mientras se levantaban, caminando juntos por el sendero que llevaba al campamento, los guerreros los miraban con respeto y aceptación. Ethan sabía que aún quedaban desafíos: reconstruir lo que se había dañado, mantener el valle a salvo y demostrar que podía ser confiable. Pero lo que antes habría parecido imposible, ahora era alcanzable porque ya no estaba solo. ¿Y Das?, preguntó él mientras señalaba el corral donde su caballo lo esperaba. ¿Puedo cabalgar otra vez? Indiana rió, un sonido cálido que parecía llenar el valle. Sí, Das también ha sobrevivido. Pero recuerda, no estás solo. Ahora hay quienes te respaldan. Ethan acarició al caballo con suavidad, sintiendo la conexión con la única compañía que había tenido durante años y al mismo tiempo, con la mujer que había cambiado su vida. Cada cicatriz, cada pérdida, cada noche de soledad había llevado hasta este momento, donde la vida ya no era una huida interminable, sino un camino compartido. Esa noche, alrededor del fuego del campamento, Ethan fue oficialmente aceptado como aliado y protector. No solo había demostrado su valentía en combate, sino también su corazón. Un hombre que aprendía a amar y a confiar, que había superado su miedo a la pérdida y que finalmente podía construir un vínculo real con alguien más allá de sí mismo. Después de la ceremonia, cuando el campamento dormía, Ethan y Indiana se alejaron unos pasos hacia un lugar apartado. Allí, con la luz de la luna bañando sus rostros, se tomaron de las manos y, sin palabras, sellaron un compromiso silencioso. No necesitaban títulos, juramentos formales ni promesas grandilocuentes. Solo necesitaban el presente, el uno al lado del otro, y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. «No volveré a huir», dijo Ethan, con voz firme y llena de emoción. «Esto, nosotros, es mi hogar ahora». Indiana asintió, apoyando la cabeza contra su hombro, y por primera vez ambos sintieron que la paz que habían buscado durante tanto tiempo era real, palpable y duradera.
El desierto, las montañas, el valle, los espíritus y los vivos, todos habían conspirado, de alguna manera, para llevarlos hasta allí. Y mientras observaban el cielo estrellado, comprendieron que su historia apenas comenzaba. Pero esta vez, la aventura no sería solitaria, ni marcada por la soledad o la pérdida. Sería una historia de amor, valentía y hogar elegido, juntos, contra todo pronóstico. Y en ese momento, bajo la luna y el silencio del valle, Ethan Brooks y la guerrera apache haitiana supieron que habían encontrado lo que ambos habían perdido durante tanto tiempo, no solo un hogar, sino un alma a la que pertenecer. Si quieres, puedo hacer un resumen completo de los 10 capítulos en 600-800 palabras, que sirva como sinopsis épica de toda la historia. Esto puede ayudar a tener la trama resumida y lista para publicación o adaptación.